Ya, ¿qué aparece acá? Entonces, en estos dos cuadros nos aparecen dos circunferencias. ¿Qué características tienen las circunferencias que vemos aquí? ¿Cuánto miden sus diámetros si los medimos en cuadraditos, en estas rayitas? Aquí nos dan tres cosas. Nos dan el diámetro y también nos dan qué medida. Nos dan entonces todos estos datos. El diámetro y también el perímetro. O sea que aquí ya desenvolvieron esa línea punteada. Es como que desenvolvieron la circunferencia y nos dan el largo, que se vendría siendo el perímetro. Acá igual, si esto fuera un cordón, yo podría desatarlo y estirar la circunferencia, desarmarla, y me diría eso, ¿ya? Y pongamos atención en los diámetros, porque hay que completar el cuadro. Dice, realiza las siguientes operaciones y responde la pregunta que se te hace. Toma en cuenta los datos que se te entregaron en las circunferencias 1 y 2. ¿Con qué número tengo que colocar aquí? ¿Con qué número van a completar ustedes esa tabla? Vayan diciendo. ¿Con qué vamos a completar entonces? Con los datos que nos dieron en la guía. En la circunferencia 1, ¿cuánto es el perímetro? Queda atento allá que me vayan contestando. Díganme qué es lo que están completando ustedes en su guía. Tienen que irlo haciendo ahora en clase, aprovechando de preguntar, si es que no entienden. ¿Qué hay que hacer acá donde dice cociente? Vamos a tener que dividir. Ya, ¿cuánto es el perímetro de la primera de la circunferencia 1? ¿Quién me va a decir? O si no, voy a tener que elegir al azar. ¿Lo tenemos que medir con regla? No, porque ya nos dijeron aquí cuánto mide. Aquí dice, incluso. 14. Aquí, 6.28. 6.28 iría en aquí donde va la P. Circunferencia 1, el perímetro es 6,28. Bien. ¿Cuánto es el diámetro de la circunferencia 1? ¿Qué número es el diámetro acá? 2. Y acá, ¿con qué nos pide completar? Con la división, o sea, vamos a tener que tomar 6,28 y dividirlo en 2 y ver qué número nos va a dar. 3,14. Ya. Si lo queremos comprobar, voy a hacerle el cálculo aquí. ¿Cierto? Teníamos 6,28 dividido en 2. 2 en el 6 cabe 3 veces. 2 por 3 son 6. Menos 6 me sobra 0. Bajo el 2 no cabe, pongo una coma. Bajo el 8. Y 2 en 28 cabe. No, sí cabía una vez. 14, sí. Ya. Entonces, el resultado de dividir el perímetro por el diámetro nos dio 3,14. Veamos la circunferencia 2. Completemos con los datos y veamos qué número nos da. Tío, hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? ¿Por qué aquí donde dice diámetro uno le pone 2? ¿Es porque ¿Ya? ocupa 2 cuadritos? Sí, porque fíjate que el diámetro es la línea recta que pasa aquí, por el centro, que va desde este punto hasta acá y pasa por el centro. Ahí está el diámetro. En este caso mide, ¿cuántos cuadritos de distancia? 2. 2. ¿Ya? Aquí mismo nos dan el diámetro después aparte, 2. Y tenemos que ver, dividiendo, en verdad estamos viendo cuántas veces cabe. Mira, 2, aquí cabría otra vez y un pedacito, ¿cierto?
¿Cuántas veces cabe? 3. 3 veces y una fracción, ¿cierto? Un pedacito de número, porque es un poquito más, ¿te fijas? ¿Cuánto es Sí, exactamente? Cabe 3, aquí cabe 14. una, 2 veces, 3 veces y aquí coma 14, ¿cierto? Ese cachito de ahí. Y nos podemos fijar acá, porque en la de en la que tiene diámetro 1, fijémonos, es un cuadradito el diámetro. ¿Cuántos cuadraditos ocupa el perímetro? 3. Uno, 2, 3 y un pedacito más. De hecho, ahí está. ¿Cuánto es? 3,14. Ya. Entonces completemos acá. El perímetro de esta es 3,14. Y el diámetro es 1. 1. Ahora, 3,14 dividido en 1. ¿Qué pasa si dividimos por 1? Va a quedar 3,14 dividido en 1. 3,14. Sí. Ya. Completamos la tabla. Ahora veamos de qué nos sirvió analizar el perímetro, el diámetro y dividirlos. Porque parece que algo está ocurriendo aquí, ¿cierto? Y hay que contestar esa pregunta. ¿Cómo la contestarían ustedes? Ah, ojo. ¿Qué significa cociente? De la división. Sí, división. Cociente se relaciona con la división. Siempre que hablen del cociente entre dos números, se refieren a que hay que dividirlos. Porque acá estábamos dividiendo P dividido de... Y ese resultado era el cociente. El cociente es el resultado de una división, en verdad. Así como el producto es el resultado de una multiplicación, el cociente es el resultado de las divisiones. Entonces, ¿qué resultaba de dividir el perímetro con el diámetro? ¿Qué ocurrió? Nos dieron el mismo resultado. Nos da un mismo resultado. Y eso, entonces tiene que escribir eso. ¿Y pues qué ocurre entre los dos cocientes? Independiente de la figura, tenían diferentes medidas las figuras, diferentes diámetros. Pero ¿qué ocurría si el perímetro lo dividíamos por el diámetro? Nos daban los mismos resultados. Sí, nos da el mismo resultado. ¿Qué resultado es? 3,14. Ya, ese número es un número que va a ocurrir en todos los círculos, en todas las circunferencias de la naturaleza que cree el humano. Siempre va a ocurrir eso, que si yo hago la división entre qué cosa, ¿qué estábamos dividiendo? Entre el perímetro y el diámetro. Siempre que yo divida el perímetro y el diámetro de cualquier círculo, me va a dar un número que es un número constante. ¿Qué número es? 3,14. 3,14. Y en verdad está aproximado porque es un número infinito, ¿ya? Pero es siempre el mismo en todos los círculos. Por eso es un número constante. Y ese número es el que se conoce como pi. El número pi es cuando dividimos el perímetro por el diámetro y me da esa constante. Diámetro. ¿Ya? Entonces ahora vamos a poder entender la fórmula del perímetro, perdón. Del perímetro. Ya, ¿qué escribimos entonces ahí? Espero que todos hayan puesto la respuesta correspondiente con sus propias palabras. Insisto, yo siempre los invito a que ustedes escriban sus definiciones propias porque así se les queda más presente después, más que si se las doy yo. Entonces, ¿existe algo en común entre los dos cocientes, entre las dos divisiones? Sí, obtenían el mismo resultado. Y ahora vamos a aplicar entonces esto que sabemos, que descubrimos, cómo se llama este número, lo tenemos que anotar también.
Ya hice la B, tío. Ya. Entonces aquí yo dejo para que ustedes contesten, revisen esto, lo analicemos, lo que hemos estado conversando. Al dividir el perímetro por el diámetro nos daba siempre el mismo número, y eso es lo importante de esta clase, definir cómo se llama ese número, y es lo que vamos a anotar ahora. Ya me confirman ahí si se ve, se puede ver bien todo lo que hay que anotar aquí acerca del número pi, que es lo que acabamos de descubrir con los ejercicios del cuadro anterior. Dice, es el resultado de dividir el perímetro por el diámetro de un círculo, y lo denotaremos, o sea, ¿cómo lo vamos a representar? Con la letra griega, que es esta, que se lee pi, ¿ya? Este número corresponde a un decimal infinito que se puede aproximar de diferentes formas. Si lo aproximamos a la unidad, es decir, porque como es infinito tenemos que acortarlo en algún lado. Si lo cortamos en la unidad, el número pi valdría solo 3. Si lo aproximamos a la décima, valdría 3,1. Y si lo aproximamos a la centésima, valdría 3,14. ¿Ya? Entonces, la medida que más se ocupa en general para el número pi, para ser un poco más exacto, pero tampoco tener un decimal tan largo, es aproximarlo a la centésima, 3,14. Entonces ese número era el que habíamos descubierto haciendo la división, 3,14. ¿Ya? Y ese es el número pi aproximado a la centésima. Y es como lo vamos a utilizar la mayoría de los casos. Díganme, en los 10 minutos que quedan, podemos avanzar la siguiente hoja de la guía al tiro, y así ir resolviendo dudas o consultas. ¿Alguien todavía no entiende de dónde sale el número pi? Creo que lo más importante que hemos hablado hoy día es de este número, porque es una constante que está en todos los círculos y que ocurre al dividir ciertos elementos de él. Su perímetro dividido por el diámetro nos daba este número. Nos aparece la expresión para calcular el perímetro, ahí está, salió mal, es el perímetro. ¿Cuál es la expresión? Dice que el perímetro es lo mismo que 2 veces el radio, multiplicado por ¿qué cosa? ¿Cómo se llama eso? ¿Ese es el pi? Sí. ¿Cuánto va a ser ese número? ¿Qué valor le vamos a dar? 3,14. 3,14. Entonces yo, para poder calcular el perímetro, necesito saber cuánto es el, ¿qué representa la R? ¿El radio? Ya. Y el número pi siempre va a ser el mismo, nunca cambia, es constante, va a ser siempre 3,14. Ya, entonces con el ejercicio que aparece aquí, nos dan el radio. ¿Cuánto es el radio en este ejercicio? Entonces ustedes van a tener que reemplazar en la fórmula. Perímetro va a ser 2 por el radio por el número pi, que sería 3,14.